Yo empecé a crear aquel pensamiento de que hay idea de un día tener una empresa. La curiosidad, el deseo de hacer las cosas, querer aprender más. Llegó un tiempo que eran tan bajos los recursos que yo ni el pelo me podía cortar. No queremos ensuciarnos las manos. Así es. Y lo primero que hacía era darme una brocha y gasolina para que yo me metiera abajo de unos monstruos, de unas máquinas, a empezar a limpiarlas. Cuando llegamos a un lugar, vamos a tratar con otras personas. Cuando vamos a buscar empleo, estamos tratando con personas. Cuando vamos a buscar clientes, tratamos con personas. Nosotros podemos tener la idea, podemos ser muy inteligentes, podemos tener el proyecto, pero hay un factor que influye muchísimo. Yo le dije que usted quería poner una imprenta, pero que usted no tiene el dinero. El primer día no encontré nadie ni siquiera que me dijera cotíceme esas tarjetitas. Y hubo personas como familiares míos me decían, este negocio no te está dando, con lo que vos sabés más, el conocimiento que tenés y la experiencia, pues puedes encontrar un empleo en cualquier lugar. No todo va a ser rápido, no toda la respuesta va a ser inmediata. Sí pasaba por mi mente el hecho de tirar la toalla. Uno debe ser agradecido con las personas en la vida, las oportunidades que uno le dan, las oportunidades que Dios nos da. Quería conocer a Dios y se me fueron abriendo más mis oídos, ¿verdad? Hay en la actualidad personas, hombres, hijos, que usted les da todo y aquellos dicen, no, ¿para qué voy a trabajar yo si mi papá tiene tantas casas, mi papá tiene una empresa, esa empresa cuando se muera va a pasar a mi nombre y yo sigo con esa empresa. Vendo una casa y con eso vive. Entonces, son mentalidades pobres, pero lo más efectivo de un vendedor. Estás en ese momento donde quieres emprender algo, quieres hacer algo, pero tienes todos los temores. O la gente que está alrededor tuyo no te anima. Bueno, el día de hoy vamos a platicar de todos esos miedos, vamos a platicar de todas esas barreras mentales que uno se hace con un emprendedor, con un empresario que ya tiene más de 30 años. Más de 30 años. De haber comenzado su negocio. Óscar Rivera, qué gusto tenerlo el día de hoy. Una experiencia de lucha, de perseverancia, donde han habido caídas, pero también han habido muchos éxitos. ¿Qué haría si en este momento le tocara volver a empezar, Óscar? Gracias, Fran, por la oportunidad, ¿verdad? De este momento maravilloso que creo que va a ser muy oportuno, tanto para nosotros como para personas que hoy en día quieren emprender y que quieren iniciar con un negocio. Fíjese que si me tocara en este tiempo volver a iniciar, considero que sería algo un poco más fácil, hablando en términos o en palabras de nuestro vocabulario, porque ya adquiero una experiencia que he adquirido durante muchísimos años. Entonces considero de que sería algo provechoso, pues, la experiencia que hoy tengo para iniciar con un negocio de nuevo. Lidiar con clientes, hacer nuevos clientes, venir y ingeniárselas para el pago de los colaboradores, la gente que está alrededor de uno, llevar el alimento a la casa. Todas esas cosas pasan por un emprendimiento, todo eso pasa por alguien que tiene su propio negocio, muy diferente a alguien que tiene su trabajo fijo y que está esperando mes a mes a que le paguen. Hay cosas que son necesarias, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestras vidas, la mano de obra. Mano de obra para el tipo de negocio especialmente que yo tengo, la mano de obra está bien escasa. Ya nosotros es difícil que encontremos un operario de una máquina joven. Por lo general ya son personas ya de nuestra edad, de 50 años para arriba, pero con experiencia. Pero en el caso de encontrar los recursos para seguir adelante en algo que iniciaríamos, en este tiempo creo que hay más facilidad de financiamiento de parte de algunas empresas que hoy dan la mano en esa parte, ¿verdad? Aunque los intereses de repente sean más altos, pero en ese tiempo, en esas oportunidades que uno tiene de iniciar en un emprendimiento, necesita, aunque sea con intereses altos, necesita el recurso monetario para seguir adelante, porque es necesario, por ejemplo, la maquinaria, la materia prima. También es necesario los créditos. Hay muchas empresas aquí en nuestro país
que se dedican pues a eso, a vender los insumos y las materia prima para elaborar el tipo de producto que nosotros como imprenta elaboramos. Cuando Oscar Rivera decide emprender un negocio, ¿qué se le cruzaba por la mente en ese momento? Ya tenía experiencia en el área de lo que es la imprenta, ya tenía experiencia de cómo manejar personal. ¿Cómo fue esa primera iniciativa dentro de Oscar Rivera? Yo trabajé durante 8 años en una empresa, siendo un joven, prácticamente un adolescente, creo que tenía 16 años, cuando yo llegué a esa empresa. Y bueno, mi mentalidad fue desde que llegué, cuando me entrevistó el señor, me dijo que si yo aspiraba a hacer algo, ¿verdad? O a llegar a manejar alguna máquina, y yo le dije, sí, me gustaría aprender lo que es la imprenta. Entonces mi mentalidad fue llegar a llenarme de mucho conocimiento dentro de esta empresa, y juntamente con eso, pues yo estudié administración de empresas. Llegué a realizar un proyecto escrito por mi mano, escribía en un cuaderno, y mi proyecto era ese, y mi proyecto era ser yo un emprendedor. Y fui lleno de otras personas en mi mente, con una mentalidad de ser un empleador, no un empleado. Entonces fue donde inició en mi mente, y yo empecé a crear aquel pensamiento y aquella idea de un día tener una empresa. Y lo que yo conocía era la imprenta, entonces fue por el rubro que yo pues inicié. Qué interesante lo que nos comparte Oscar en este momento, y nos dice que todo inicia en la mente, todo comienza él escribiendo cómo se visualizaba, qué es lo que él quería hacer, y de ahí todo se iba construyendo. Pero cuando inicia en esta empresa, no comienza como jefe, comienza desde abajo. ¿Qué hacía en esos inicios? Porque a veces no queremos pasar en la parte más baja, sino que queremos llegar ya cuando entramos a una empresa, queremos venir y ser los jefes. No queremos ensuciarnos las manos. Así es. Mire, hoy en día, pues como dice usted, la juventud quiere de un solo llegar a ser gerente y ganar unos grandes sueldos. Y eso pues nos toca en la actualidad, ¿verdad? Los que tenemos negocios. No les gusta ir escalando. Pues yo inicié pues ganando 198 lempiras siendo un limpiador de máquinas. El señor dueño de esta empresa traía máquina de segunda de Estados Unidos, y lo primero que hacía era darme una brocha y gasolina para que yo me metiera abajo de unos monstruos de unas máquinas a empezar a limpiarlas. Pero al mismo tiempo, cuando yo estaba abajo de las máquinas, miraba algunas piezas, miraba algunos tornillos. Esto va así, esto algún día me va a servir. Empezaba yo a limpiar aquellas máquinas, y cuando miró el interés mío, el señor empezó a decirme, te voy a pasar a aquel lugar para que te enseñen. Yo encantado. Luego de pasar de aquel lugar, cuando miraron que yo ya sabía, de repente no todo, ¿verdad? Y ni con experiencia de muchos, pero que yo ya tenía conocimiento, ahora te voy a pasar acá porque te miro que vos sos bueno. Y es ahí donde yo empecé, a cada lugar que me daban, yo aprovechaba la oportunidad. También era un joven muy responsable, entraba a las 7 de la mañana, o 7:30 era, yo llegaba a las 7 de la mañana. Salía de mi casa pues tempranito y llegaba muy responsable. Me tocaba quedarme haciendo horas extras también, me quedaba, y fue así donde yo fui adquiriendo conocimientos a llegar a manejar hasta máquinas grandes, que ya cuando yo manejaba estas máquinas me acordaba de cuando yo estaba abajo de aquellas máquinas grandes limpiando las piezas. Qué pieza que limpia allá es la que va aquí, aquí se regula, aquí se soca este tornillo, aquí se hace esto, se hace lo otro, y todo lo que nosotros hagamos nos sirve para el futuro, y todo es para bien. Oscar, vamos a ir desglosando todo esto, pero me interesa mucho saber ese proceso. Y ahorita, lo que nos acaba de compartir, la curiosidad, el deseo de hacer las cosas, la responsabilidad, el ánimo, levantarse temprano, querer aprender más, son procesos que a veces pues no queremos hacerlos. Y yo me veo reflejado, cuando lo escucho también me veo reflejado en mí. Porque yo también, cuando tuve mi primer empleo, yo era muy curioso. Y yo he sido muy curioso. Por eso el día de hoy también estamos acá. Porque cuando estaba pequeño mi hermano me decía, ¿qué preguntas? Demasiado preguntas. Y esa curiosidad creo que me ha llevado
a poder entender muchas cosas. Y sigo aprendiendo también con cada uno de los invitados que semana a semana tengo acá. ¿Por qué? Porque no son robots, no son máquinas. Un dueño de negocio, un emprendedor, un jefe, es una persona que te siente, que tiene sus problemas, que a veces anda con muchas ideas en la cabeza y de repente se le olvida la parte humana, pero es humano. Así es. Entonces, cuando nosotros llegamos a una empresa, cuando llegamos a un lugar, recordemos que vamos a tratar con otra persona. Cuando vamos a buscar empleo, estamos tratando con personas. Cuando vamos a buscar clientes, tratamos con personas. Ahora, Oscar, nos vemos nosotros pues con bastante ventaja. Y algo que estaba mencionando, que usted dice que ahora puede ser más fácil. Bueno, sí podría ser más fácil. Algunas cosas pueden ser más fáciles. La inteligencia artificial nos ayuda, pero también no es el que toma la decisión final. La parte humana es el que toma la decisión final. Uno se apalanca con la inteligencia artificial. No todos los resultados van a ser inmediatos. Uno quiere que todo resulta y que el éxito llegue de inmediato. Cuando inicia ya este negocio, ¿lo inicia solo? ¿Lo inicia acompañado? ¿Con quién lo inicia? Voy a seguir resumiendo un poco de cuando yo trabajé en esta empresa. Ajá. A esta empresa llegué a ser director de un departamento. Ajá. También llegué a ser administrador de una empresa que ellos también tenían, pues ahí. El ver la capacidad mía, ver el interés de repente, ¿va? Y el deseo de hacer las cosas bien, pues encontraron en mí conocimiento, gracia y responsabilidad. Y yo, porque ellos, durante estuve en el proceso, como era uno de las partes importantes por haberme ascendido a ser director pues de uno de los departamentos que ellos tenían, manejando personal, pues es ahí donde ellos me llegaron a preparar. Me prepararon tanto en artes gráficas como administrativamente, ¿verdad? O sea, me llevaban a cursos, me mandaron a cursos, venían personas a capacitarnos, colombianos y de otras nacionalidades, también hondureños. ¿Un periodo de cuánto tiempo? Yo estuve, me estuvieron capacitando juntamente con otros compañeros, ¿verdad? Como alrededor de unos 2 años, creo, más o menos. Pero juntamente a eso yo estudiaba también administración de empresas. O sea, yo era una persona que trabajaba en el día, pero en la noche yo estudiaba. Y mi horario por lo general de acostarme era 1 o 2 de la mañana, porque yo salía de trabajar, me iba en la noche a estudiar al centro de estudio, después iba a mi casa a hacer tareas, a estudiar, y en la mañanita a las 5 de la mañana levantarse. Esa era mi forma de movilizarme. Y posteriormente a eso, cuando ya, bueno, en mi mente siempre estuvo el hecho de formar una empresa, y conocí a alguien que fue de bendición para mi vida, ¿verdad? O sea, una persona que gracias a él, pues yo pude emprender, porque hay algo muy importante, Fran. Nosotros podemos tener la idea, podemos ser muy inteligentes, podemos tener el proyecto, pero hay un factor que influye muchísimo, que es el recurso material, es el dinero. Y en esa ocasión, pues un compañero de trabajo, pues ellos se daban cuenta que yo a corto o mediano plazo aspiraba a ser empresario. Y es ahí donde ellos se daban cuenta, y en una ocasión un compañero me dice, que fue uno de mis maestros, enseñándome las artes gráficas, me dice, fíjese que hay un señor que quiere poner una imprenta, dice, y él no sabe, tiene una máquina, y me dijo la máquina, la marca es una Vedic, y quiere poner una imprenta, la iban a poner con el señor Julano de tal, y aquel pues al final se le dio vuelta, así esas frases, y entonces él está buscando un socio. Yo le dije que usted quería poner una imprenta, pero que usted no tiene el dinero. Entonces él quiere ver si usted va a hablar con todo. Le digo, bueno, de inmediato, hoy nos vamos, cuando salgamos de trabajar, salíamos a las 5:30 de trabajar, hoy a las 5:30 nos vamos, ¿dónde es? Es en tal y tal lugar. Bueno, nos vamos juntos, caminaba en moto. Yo caminaba en moto, bueno, nos vamos en la moto, le doy jalón y nos fuimos. En ese tiempo podíamos andar 2 hombres, ¿verdad? Y llegamos donde él, me lo presentó, un señor colombiano, que hasta hoy mi corazón, pues, solo hay agradecimiento para él, amor, para su familia, sus hijos, su esposa. Este señor se llama Don Carlos Jiménez. Para mí fue prácticamente como un padre. Ahorita siento
nostalgia porque él ya no está con nosotros. Y nosotros estuvimos platicando ahí, creo que en 15 minutos nos pusimos de acuerdo. Porque Franklin era un varón tan más recto como yo no he visto, creo, aquí. Ajá. Aquí en Honduras me he relacionado, me relaciono con muchas personas. Y este era un varón muy, muy cabal en todo lo que hacía. Muy cabal. Que si nosotros siendo socios ganábamos 10 centavos, 5 centavos eran para él y 5 para mí, así. Creo que nos unimos 2 personas rectas, porque tanto él como yo éramos así de esa forma y hubo ninguna dificultad. Entonces nos ponemos de acuerdo, Frank, en ese tiempo y ya decimos, bueno, ok, váyase mañana y mañana renuncia y pasado empezamos. Yo tenía el conocimiento tanto, bueno, en acción o en ejecución, ¿verdad? Porque ya había toda dirigido la parte operativa. La parte operativa, porque ya había dirigido un departamento donde también yo me relacionaba con los clientes. Y la parte administrativa también. Sí, yo administraba lo que era el departamento Y algo muy importante que yo adquirí en esta empresa es que yo también ahí tenía relación con algunos clientes. Entonces, al tener relación, eso le trae a uno seguridad, confianza y experiencia, pues, para ver de qué forma uno puede identificar, pues, de repente los caracteres, pues, de las personas, ¿verdad? Más el conocimiento académico que yo tenía, pues, también de relación interpersonal, de relación de muchas cosas, ¿verdad? Con el cliente. Entonces eso me ayudó. Pero cuando empezamos, bueno, nos ponemos de acuerdo, el siguiente día yo voy a la empresa y les digo que renuncio, pero ahí obtengo dificultades, porque viene el gerente y se molesta y me dice que me va a meter preso, que me va a demandar. Por los cursos, por las capacitaciones. Porque él me ha capacitado y que ha gastado, no me recuerdo cuántos dólares dijo en ese tiempo, pero sí una buena cantidad de dólares. Ajá. Que él me iba a demandar porque si él me había capacitado y yo tenía que responderle. Y con honestidad le voy a decir que aún en aquel tiempo y hoy que tengo esa experiencia, considero que él tenía toda la razón. Justo lo que él me decía. Y es una verdad, pues entonces, pero yo me vine aún así, no me pagaron el sueldo, no me dieron ningún 5 de prestaciones, no me dieron nada. Y yo me vine sin ni un 5, sin ni un 5. El siguiente día le dije al señor, bueno, mañana renuncio, pasado vengo aquí estoy a las 8 de la mañana. Llegué antes de las 8, él llegó a las 8 de la mañana, de ahí empezamos a hablar, a decir, bueno, aquí vamos a ser socios, usted va a ser el industrial, yo voy a ser el capitalista. Okay. Y empezó don Carlos diciéndome en ese momento. Lo voy a detener un momento, Ajá. Porque antes de continuar, esa experiencia cuando renuncia y que le dicen todo esto y usted está diciendo que todo lo que le dijeron en aquel momento era justo, lo ve desde la otra perspectiva, ya como un empresario. Porque uno viene e invierte con sus colaboradores. Así es. Y entonces ya es la otra experiencia. Y eso sucede. Sí. Porque el asunto es que uno dice, ok, voy a invertir en esta persona. El asunto es que uno no sabe cuánto tiempo va a estar esta persona, cuál es la ambición, cuál es el deseo de esa persona. Y todo esto pasa, pero es un riesgo que también como empresario usted lo tiene que asumir. Sí. Entonces, con don Carlos, bueno, y voy a aprovechar también a mandar un saludo a Carlos Jiménez, hijo. Que amigo mío, fuimos compañeros en el colegio y hemos convivido también en todo este proceso de la publicidad, de mercadeo, y que también son buenos amigos con usted. Así es. Sí. Tienen buena relación con esa relación que se comenzó con el papá. Así es. Sí. Entonces, comenzaron y usted era la parte operativa y era el capitalista. El capital, así es. Él era el que manejaba lo que era los recursos, el dinero, ¿verdad? Bueno, siempre lo manejaba yo, ¿verdad? Pero él era quien manejaba las cuentas porque era quien mantenía el recurso. Iniciamos de esa forma. Yo empecé a hacer en ese tiempo y nos pusimos de acuerdo que íbamos a ser socios, ¿verdad? De partes iguales, industrial y capitalista. Y ese día que iniciamos, pues yo empecé ya a
a ser pues el vendedor. Ajá. Primero el vendedor para obtener el trabajo, ¿verdad? Posteriormente el ejecutor de empezar a fabricar lo que hacíamos, ¿verdad? El producto, como ser talonarios, papel membretado, bolsas Manila y todo lo que se relaciona con la imprenta. O sea que yo empecé siendo el vendedor, el conserje, el barrendero, Todo. el operario, todo, absolutamente todo. Eso es lo que pasa a todo emprendedor. Así Que la es. gente cree que como voy a un emprendimiento, no, yo voy a sentarme en mi oficina y nada, no. Y los demás que hagan todo. Sí, no. Eso se puede llevar a cabo y se lleva a cabo, Sí. pero lo dificulta. Cuando usted inicia un negocio, primero tiene que empaparse de lo que va a hacer, tiene que proyectar Correcto. lo que va a hacer. Yo tenía mi proyecto escrito, yo tenía ahí tenía mis proyecciones, valga la repetición de palabras, hacia el futuro, ¿verdad? A X o Y tiempo, y escrito ahí, y bueno, algunas, las metas, pues a veces pues se llevan a cabo con exactitud, pero otras no fallan, o hay otras que las sobrepasamos, ¿verdad? Claro. Pues en esta ocasión iniciamos dificultoso, porque no teníamos cliente. Empecé yo personalmente a visitar clientes, que en ese tiempo yo vivía en la San Miguel, Francisco. Ujú. De ese lugar de la San Miguel yo me iba a pie por todo el Boulevard Morazán, hice unas tarjetitas, regando tarjetas y empezando a visitar clientes. El primer día no encontré nadie ni siquiera que me dijera cotíceme esas tarjetitas. ¿Qué pasaba en la mente de Oscar Pues, al final del día? Sí, la verdad que yo cuando yo tomé la decisión me llené y me preparé mentalmente de seguridad. Yo dije, este negocio nos va a dar porque nos va a dar. Ujú. Y la verdad que Dios en ese tiempo pues me llenó de esa fuerza, ¿verdad? Y de ese poder. No había frustración. No había frustración, sino que yo tenía, siempre creía. Y una de las cosas importantes es que cuando hablamos con don Carlos Jiménez, Ujú. él me dijo, cuando tenga necesidad económica, aquí estoy yo. No se preocupe que yo le voy a dar el dinero que usted necesita para que usted lleve el sustento a su hogar, a su casa. Entonces eso es muy importante. Claro. Yo ya era un hombre casado, tenía 2 niños, y pensaba en eso, pero siempre yo creí que él me iba a ayudar y siempre lo hizo así. También contaba con mi madre, que en ese tiempo ella me ayudaba económicamente. Bueno, lo que es en alimentación prácticamente me mantenía. Empecé y bueno, ya al siguiente día ya empezaron, me acuerdo que alguien me dijo, cotíceme 12 talonarios, que fue un banco que se llamaba Banfa. Uy, ya me acuerdo. Sí, 12 talonarios. Yo ya iba alegre porque esos 12 talonarios yo empecé y cobré, creo que eran 140 lempiras Claro. en ese tiempo, sí. Empecé a procesarlo porque yo en ese tiempo era fotomecánico, Ujú. era diseñador y muchas cosas, ¿verdad? O sea, sabía todo lo que era la imprenta. Pero había algo que no los tenía. Por la Cuando maquinaria ustedes no lo tenía. comenzaron, eran ustedes dos nada más. Todavía no Éramos había nosotros gente dos. trabajando. Pero éramos los dos, no había nadie, Ajá. absolutamente nadie, éramos los dos. Pero don Carlos tenía también su negocio aparte. Ok. O sea que quien manejaba todo era yo, pues. Exacto. Era yo o yo. Absolutamente nadie sabía. Claro. Porque don Carlos empezó diciéndome a mí esto, me dijo esto. Tengo mis hijos, quiero que le enseñe a mis hijos. Pero eran unos niños. Claro. Eran unos niños, ¿verdad? Pero sí, ya ellos poco a poco fueron integrándose. Entonces empecé yo a cotizar y empezó a caer trabajito. Pero teníamos que depender de otras personas, porque no teníamos guillotina, no teníamos fotomecánica, no teníamos quemadoras de plancha. Subcontrataban. Entonces subcontratábamos, pero teníamos que andar rogando, porque la gente en ese tiempo era bien... Y no había mucho tampoco. No había negocio. mucho y no eran muy dados al servicio Ujú. hacia los demás. Aunque pagáramos, había que como hablamos, Rogarles. exacto, había que rogarles. Aún así, personas que eran conocidas mías, teníamos dificultades. Entonces tenía que andar buscando todo eso. Lo único que nosotros teníamos era una maquinita para imprimir, Ajá. que era ahí. En todo el día me dedicaba yo a vender y a llevar a cabo el proceso previo al quemado de la plancha. Claro. En la noche, a partir ya de las 5 o 6 de la tarde, hasta donde me alcanzara, me dedicaba a imprimir en la máquina. Cuando ya empezaba a imprimir, que ya empezaba ya cuando llevábamos unos 2 o 3 meses, empezó don Carlos a llevar a Carlitos Jiménez hijo
empezó a llevar a Nelson Jiménez, que hoy es médico, empezó a llevar a Uriel Dávila, que es sobrino. Saludos también a Uriel. Saludos para ellos. Personas que son muy queridas por mi persona, por mi familia, mis hijos, mi esposa, los quieren mucho y deseo de verdad que les vaya muy bien. Empezamos así y fue como empezamos nosotros ya a desarrollarnos un poco más. Empezamos a adquirir mayor clientes, pero llegamos a un tiempo, Francisco, donde los recursos eran muy limitados. No lográbamos sacar ni siquiera el costo de lo que nosotros elaborábamos, porque era tan poco la producción que teníamos, que los costos ya se nos iban un poquito más arriba, como el costo de los insumos, la energía, alguna pieza de la máquina, muchas cosas, ¿verdad? Más lo que teníamos que nosotros que ganar, ¿verdad? Como socios, porque ahí no teníamos sueldo tanto él ni mi persona, sino que las utilidades las repartíamos en partes iguales. Pero siempre él, don Carlos, siempre daba la materia prima, el dinero para comprar la materia prima. Posteriormente ya la deducíamos de las utilidades. Ya cuando ya había el pago de la empresa. Exacto, pero hubo un tiempo, como le contaba fuera de cámara, Francisco, es que llegó un tiempo que eran tan bajos los recursos que yo ni el pelo me podía cortar, pues, costaba 3 lempiras en ese tiempo y yo no podía, pues. Y hubo personas como familiares míos, básicamente unas hermanas me decían, ¿qué te pasa pues si este negocio no te está dando? Llevamos alrededor de unos 4 meses con esto, este negocio no te está dando, con lo que vos sabés más el conocimiento que tenés y la experiencia, pues podés encontrar un empleo en cualquier lugar. Pero mi frase fue esta: no, fíjate hermana que no, porque yo creo en el proyecto mío. Este proyecto va a seguir adelante y vamos a salir, y yo sé que Dios nos va a bendecir aquí. Y fue así como nosotros seguimos. A los 6 meses, Francisco, nosotros empezamos a ver ya el fruto. Ya Carlitos, Nelson, Uriel, también Miguel Moncada, que es también hermano de Uriel, empezaron ellos a llegar, empezaron a aprender más. Mis hijos eran más pequeños, no llegaban, estaban en la escuela todavía. Empezaron ellos a aprender, entonces empezaron a ayudar un poco. Ya había más producción, hasta que llegamos a un momento que empezamos a contratar ya empleados. Porque ya era demasiada la producción. Ya había más producción, ya compramos otras máquinas ahí que se necesitaban, y bueno, nosotros empezamos a desarrollarlo. Al tal grado de que llegamos a tener, creo que unos 4 o 5 empleados. Que la imprenta, como es maquinaria, no necesita tantos empleados. Claro, la misma máquina produce en velocidad y en cantidad. Exacto. Ajá, pero en ese proceso donde nos está mencionando, cuando su hermana le decía, ok, ¿por qué no trabajas en otro lado? ¿Por qué, o sea, con todo lo que sabes, con todo ese conocimiento, la experiencia que tenés, ¿por qué no renuncias a tu sueño? Ajá. Pero usted tenía fe. Pero en esos momentos, yo creo que pasaba por Oscar también pensamientos, ¿y si no funciona? ¿O nunca pasó? Sí, claro que pasan. Porque yo lo que quiero es que las que nos están viendo en este momento, tú que estás viendo en este momento, te identifiques con lo que pasa cualquier emprendedor, cualquier persona que decide emprender un negocio, emprender una acción. No todo va a ser rápido, no toda la respuesta va a ser inmediata, tiene un proceso, pero uno va regando esa semilla hasta que empieza a producir. Sí pasaba por mi mente el hecho de tirar la toalla. Sí, en muchas ocasiones dije yo, pues, me voy a ir para algún lugar. En cualquier lugar me daban trabajo. De hecho, le voy a comentar que antes de yo tomar esta decisión de empezar con este negocio, yo me fui a San Pedro Sula a buscar trabajo. Buscar trabajo porque allá vivían unos familiares, y yo me fui a 4 lugares, los 4 lugares me daban trabajo. Bueno, hablando de imprentas, en algunos como jefe, ¿verdad? Claro. Como director, porque les llevaba el currículo y me daban trabajo. Me vine de San Pedro con esa duda de seguir siendo empleado o empleador, pero ganó el ser empleador, el ser un emprendedor. Pues pasaba por mi mente en ese momento, pero
siempre venía algo en mí que me decía, no, vos podés. Además de que mi autoestima estaba bien alto en ese tiempo. Yo creía que tenía conocimiento, que tenía capacidad, tenía la fuerza porque era un jovencito para trabajar día y noche, si era posible. De hecho, lo hacía. En una ocasión le voy a comentar que en una política, haciendo unos afiches de la democracia cristiana, estuve 3 días consecutivos y 3 noches sin dormir. Así, solo iba al baño, ni me bañaba, solo iba al baño, pero la máquina trabajando sola, claro. Y yo allí, y no dormía, me llevaba comida a mi esposa y yo ahí la máquina trabajando ahí comiendo. No lo paré la máquina, solo paraba para cargar el papel y para seguir imprimiendo. Y eso era mi mentalidad de trabajar duro, trabajar fuerte, claro, para seguir adelante. Tenía las fuerzas. Entonces, en mi mente no estaba o podía más el hecho de seguir adelante. Y doy gracias a Dios porque pude vencer esos dardos que vienen de allá, de parte del enemigo, que creo que no son de Dios. Sí. Y pudimos seguir adelante, donde pudimos desarrollarnos como empresa. Esta empresa se llamaba, ya no existe, Arte Moderno. Arte Moderno. Algo que llevo en mi corazón, que lo sigo amando. Pero creo que el nombre de su empresa también lleva algo, parte de ese nombre original. Sí, me dice don Carlos, bueno, usted escoge el nombre, tráigamelo y dígame usted. Me dice, yo no conozco nada de esto. Siendo él ya un hombre de negocios, porque él me llevaba muchos años arriba. Yo era un joven cuando empezamos, alrededor de 24 años tenía, cuando empezamos. Y yo, vino a mi mente el hecho del arte, porque las artes gráficas en sí es un arte, porque se requiere de hacer las cosas con gusto, con placer. Es de crear algo, de diseñar algo, es tener arte, es crear. Hay muchas personas que dicen, yo soy un diseñador gráfico, yo soy un diseñador. Pero diseñador es diferente, porque ahora el diseño, usted agarra la inteligencia artificial y le hace un diseño. Sí. Pero crear y hacer un arte no es fácil. Entonces, vino a la mente y le pedimos a Dios que trajera una idea, y vino el arte de Honduras, ¿verdad? Entonces, decir arte de Honduras sonaba muy así. Entonces, creamos y dispusimos, y de tantas, porque había muchos nombres, ¿verdad? Pero pesó más el arte hondureño, porque hondureño sonaba un poco como más agradable al oído, al país, y todas esas cosas. Entonces coincidimos con el socio, con don Carlos, y creímos oportuno ponerle esto. Y llegó, pues Arte Moderno llegó a tener publicidad, a ser una empresa que todavía es muy conocida. Mucha gente que me conoció cuando lo creamos me preguntan, ¿y Arte Moderno? Porque en aquel tiempo Arte Moderno, claro, Arte Moderno es de don Carlos Jiménez. Con orgullo lo decía, pues. Posteriormente, Arte Moderno, don Carlos ya no está con nosotros, pero Arte Moderno es de los hijos de don Carlos. Es de los hijos de don Carlos. Un hombre una empresa que sigo amando, pues. Lo siento. Sí. Porque hay palabras, Oscar, que no vienen solamente por decirlas, sino que vienen desde adentro. Y a veces no necesita decir mucho también para dar ese reconocimiento a las personas que han sido parte de la vida. A veces nos unimos más o sentimos más afinidad por gente ajena a nuestra propia familia, porque nos comprenden, nos acompañan, convivimos con ellos y hacemos esa cercanía. Sí. Y eso creo que lo veo reflejado en usted con Carlos Jiménez padre, y ahora pues con sus hijos, ¿verdad? Que sí. Ahí se siguen encontrando, con su familia en general. Sí. Y eso también uno debe ser agradecido con las personas, ¿verdad? En la vida, las oportunidades que uno le dan, las oportunidades que Dios nos da, y pone a las personas en medio del camino para que nosotros podamos ir haciendo pues esto que nosotros hemos fijado, hemos visualizado para llegar a ese objetivo. Así es. Oscar sale de Arte Moderno, pero decide continuar en la misma línea con su propio negocio. Exacto.
Y aquí también, vamos a tocar 2 puntos en esta parte, porque estamos hablando de ser agradecidos, pero también de no ser egoístas. Y hago un alto también, porque si te está gustando este episodio, si te estás identificando con lo que Oscar Rivera en este momento está diciendo, comparte este contenido con alguien que crees que le pueda servir también. Coméntanos, porque tus comentarios al final nos ayudan a poder transmitir las preguntas a los diferentes invitados que tenemos. Y síguenos para poder llegar a más personas y que este podcast pueda seguir creciendo. Ese momento donde pone su propia empresa ya solo, pero también donde vamos a reflejar la parte donde no hay egoísmo, donde yo le transmito a mis colaboradores el deseo que si ellos quieren emprender lo pueden hacer. Le transmito mis conocimientos, les comparto mis conocimientos para que ellos puedan crecer y que también al mismo tiempo mi empresa pueda crecer. Cuando llegamos a alcanzar 8 años de sociedad con don Carlos Jiménez, ya Carlitos Jiménez hijo, Nelson, Uriel, Miguel, ya eran personas que tenían conocimiento. Ya sabían cómo manejar una empresa. Yo como me siento identificado con Carlos Jiménez hijo y compartí también en el colegio, entonces quiero identificar más o menos los tiempos para ver en qué tiempo Carlos Jiménez, cuando usted me está diciendo ya tenía los conocimientos, ya ellos ya estaban ahí, más o menos cuántos años tenían ya ellos. Carlos tenía 18 años. Había salido ya del colegio. Ya había salido del colegio, pero Carlos era el hombre más, como más interesado, miraba yo, bueno, cada quien tiene su don, tiene su gracia, y se miraba él, el hombre que iba a la cabeza, ¿verdad?, de ellos. Estaba Nelson, pero Nelson como que se enfocaba más en su futuro, era más prepararse académicamente, de hecho él es un médico hoy. Karen igual, ¿verdad? Estaba pequeña en ese tiempo, que es la hermana de él. Son 3 hermanos, sí, ¿verdad? De ellos. ¿Ella es médico también? ¿No? Ella es médico también, sí. Y Uriel Moncada, que era el primo de ellos, que son como hermanos, ¿verdad? Ellos se han criado juntos, que también yo lo quiero de igual forma, igual que ellos, ¿verdad? Porque recibí mucho de ellos también, ¿verdad? Uno adquiere pues conocimiento en muchas cosas, hasta de lo poco que no saben, ¿verdad? Uno aprende pues a no hacer lo malo de repente que aquellos por ignorancia no hacen. Yo aprendí mucho de ellos, ¿verdad? También así como ellos. Entonces nosotros, cuando ya tenemos 8 años, yo siento que yo debo de emprender solo, no por avaricia, pero yo estoy claro de que yo tengo que apartarme porque tanto tengo que crecer más yo como tiene que crecer Arte Moderno. Ya estaba la familia trabajando. Ya teníamos empleados también. Claro. Teníamos un colaborador que es muy importante, que Carlito, Nelson o Uriel, que lo miren. Toda la familia de ellos saben a quién me refiero, a Edilberto, muy querido y que cariñosamente le decíamos Cacerola, ¿verdad? Que falleció hace poco y nos dolió a todos, creo, como un familiar. Ya trabajaba con nosotros, una persona muy importante para nosotros, ¿verdad? Ya trabajaba con don Carlos y conmigo en Arte Moderno. Éramos jóvenes los dos que empezamos trabajando en Gracia Centro Editores también, y posteriormente cuando yo vi oportuno, pues lo traje a trabajar conmigo, ¿verdad? Y trabajamos juntos. Cuando tengo 8 años yo ya empiezo y escribo otra historia, escribo algo más y no, ya tengo que hacerme a un lado y que Arte Moderno crezca más y que yo empiece de nuevo con un mayor conocimiento y con mayores recursos. Entonces ya con don Carlos habíamos comprado algunas máquinas, ya teníamos prácticamente el equipo completo, tanto de empleados como de maquinaria, ¿verdad? Entonces, siendo él un hombre muy cabal, le dije una vez: don Carlos, quiero hablar con usted, sentémonos. Nos sentamos en el escritorio y le dije: don Carlos, ya quiero yo irme solo. Quiero hacerme a un lado, quiero que disolvamos la sociedad y que nos vayamos que lo hagamos en términos de los más normales, sin afectarnos ninguno, pero que nos ayudemos mutuamente. Él, así literalmente le voy a decir, lloró. Se le bajaron las lágrimas y me dijo: Oscar, ¿qué voy a hacer yo con esto? Yo no sé nada de esto. No se vaya. Así me dijo él: ¿qué voy a hacer yo con esto? Yo no sé nada. Entonces le dije: no, don Carlos, no se preocupe, Carlito ya sabe, Uriel ya sabe,
Nelson ya sabe, y además de eso, yo no los voy a dejar solos. Yo voy a estar encima de ellos. Cuando ellos no puedan hacer una cotización, porque, Francisco, cuando uno inicia, lo que más le dificulta es, bueno, ¿y cómo son los costos? ¿Y cómo Los hago precios aquí, para ¿verdad? no- Los precios. Para empezar, ¿cómo trato un cliente? ¿Cómo Sí. tratar a un cliente? Pues la verdad que ellos ya tenían el conocimiento porque habían adquirido pues de mí algunas cosas. Usted sabe que viendo, más lo que uno les enseña, aunque los jóvenes y todas las personas creo que aprendemos más viendo que escuchando o que nos enseñan, ¿verdad? Claro. Entonces ellos, porque don Carlos es una buena persona con un gran corazón, pero los clientes él los trataba un poco diferente. No, como le dije, No tenía el carisma. No tenía el carisma, exacto. Entonces yo le dije, no, don Carlos, déjemelo a mí. No lo trate usted, no, Sí. déjemelo a mí, yo lo voy a tratar, yo voy a hablar con ellos, porque él era muy directo, era muy de un solo sello, ¿verdad? Entonces no es posible, pues. Entonces yo le dije, mire, don Carlos, tranquilo, yo voy a estar con usted siempre, en cualquier momento los hipotes me llaman, yo les ayudo a hacer cotización, si alguna máquina tiene algún problema, ahí está Edilberto, si no yo vengo, no hay ningún problema. Seguro, Oscar, segurito. Yo creo que usted me conoce, sí, me dice. Sí, bueno, cuente con eso, no hay ningún problema. Y con los clientes, me dice, con los clientes pienso algo, le digo. Porque los clientes, la mayoría, yo los gané, ¿verdad? Porque yo era el vendedor, pues, Claro. prácticamente. Pero había uno que otro que lo había ganado. Entonces, hagamos algo, repartámonos mitad y mitad con los clientes. Entonces, me dijo, no, me parece bien, dijo él así, ¿verdad? Cabal. Claro. Es que casi aceptaba lo que yo le dijera, porque como él No, tenía y el fíjese que conocimiento. me parece una forma bien honesta, porque Sí. al final se abrieron las puertas, él puso el capital, Sí. al final usted puso la parte también Del humana, conocimiento. correcto, un 50-50. Sí, Y al final usted consiguió los clientes porque usted tenía el carisma con esto, pero Así es. llegar a esa negociación, me parece una persona también de altura poder llegar a esa parte también. pues sí, dijimos, este cliente es suyo, este cliente es mío, este cliente es mío. Si un cliente era grande que nos daba más papelería, bueno, este es grande, usted agarra este otro que es igual a este. Ujú. Si aquel cliente que le había quedado a él me llamaba a mí, Oscar, fíjate que necesito que me haga un trabajo. Ah, ok, pero fíjese que quien lo va a entender es don Carlos o Uriel o Carlitos. Ustedes se la Sí, arreglaban. usted se va a encargar con arte moderno. Ajá. Entonces, y el otro cliente les llamaba a ellos, también eran personas, pero cabales, como escucha. Por eso empecé diciendo que don Carlos Jiménez era un hombre rectísimo en todo, correcto en todo. Entonces, no, mire, que le voy a pasar a Oscar Rivera, que Oscar Rivera lo va a atender a usted. Y No así daban sucedió. mayores explicaciones. No damos, Sí, o tal vez un cliente se metía mucho porque, claro. ¿qué hice yo cuando empecé a formar mi empresa? Dije yo, el nombre tiene que asimilarse un poco a arte moderno. Claro. Y es ahí donde creo arte hondureño. Y de original que tenía también usted. Sí, sí. El original, es que arte hondureño, ¿verdad? El original, exacto. Entonces es ahí donde nosotros ahí también nos relacionamos y era así como poco la diferencia de los clientes, ¿verdad? Ujú. Entonces no había tanta dificultad. Entonces así donde empezamos, cuando posteriormente ya yo empecé a comprar maquinitas mías, empecé a desarrollarme, ¿verdad? Y ellos tenían una dificultad, Oscar, tengo esto. No, mire, esto se hace así, así. O llegaba a la oficina yo, siempre caminaba en moto. Rapidito iba ahí, miren, esto háganlo así, háganlo allá. Empezaron, llegó un momento ya como a los 6 meses que ya ni me llamaban. Ellos Y sí, tal vez yo los encontraba, los llamaba, ustedes ya no me quieren, ya no me paran bola. No, es que mire que ya le encontramos a esto, que a lo otro, ¿verdad? Y ahí íbamos. Iban resolviendo. Íbamos y empezamos. Entonces fue así como creamos Arte Moderno, quedó Arte Moderno funcionando y quedó Arte Hondureño, pues que era ya de mi propiedad netamente, y es donde yo empecé también a desarrollarme, donde yo también no fue fácil porque no tenía los recursos, el dinero que yo pude recibir ahí de mis acciones, que era de la maquinaria que habíamos comprado, Claro. porque si una máquina costaba 30,000 lempiras, entonces venía don Carlos y decía, bueno, Oscar, aquí esta máquina lo compramos por 3,000 lempiras, 15,000 lempiras, son suyos, tenga. Ajá. Es así. Entonces yo pude comprar maquinitas pequeñas, no Claro. como las máquinas que hoy de repente tenemos, ¿verdad? Claro. Pero ahí empezamos y así donde funcionamos y nos fuimos, me fui para una casa que era de Vamos a hacer un alto. Eso es un reinicio, es volver a iniciar. Volver a O sea, iniciar. ya tenía algo formado, construido, estructurado, Así es. y decide dejar todo eso para volver a construir, porque usted decía,
aquí ya ellos se están formando y está la familia bastante involucrada. Así es, sí. Usted ya quería algo que era parte de su familia, involucrar a su familia también. Así es, sí. Entonces, Sí. ese nuevo reinicio no fue fácil, para nadie fácil, pero ya tenía más experiencia. Inicio yo ya, como dijiste, con mayor experiencia, conocimiento, con más fuerza y con más seguridad Sí. en mí, ¿verdad? Y yo pues compro las máquinas y las paso a un lugar que era una casa de mi mamá, donde nosotros nos venimos a estudiar, porque nosotros descendemos, somos lanchanos, nacimos Ujú. allá, y allá nos mandaban, cuando salíamos de sexto grado, nos mandaban a todos a estudiar. Entonces, Pero compramos no una resuelve máquina. todo a los golpes usted. No. Ni con el machete ni con la pistola. Ya somos de eso. Me decía ese empleado que teníamos, Ajá. vos sos lanchano aguacatero. Me decía. Porque mucha gente a veces se quiere pues ahí montar en uno y es debido que- a es la que- gracia que Dios ha puesto. Cuando uno habla de un holanchano, uno Sí. dice, ¿cómo resuelve el problema los Sí, holanchanos? sí, lo hemos resuelto. Ajá, No. y usted tenía el carisma incluso de tratar al cliente cuando, vaya, uno como empresario se encuentra con clientes que vienen y lo quieren tratar mal a Así uno. es. Y uno tiene que como que respirar y decirle, Y no, quieren- tranquilo, y se le va a quieren- resolver. Quieren que las cosas sean como ellos Sí. dicen, aún que no es así, que Claro. no sean así, Sí. aunque aquel esté equivocado, actuando erróneamente. Entonces hacerlos entrar en lo correcto, un poco difícil. Entonces hay que revestirse de paciencia Sí. y de mucho poder. Sí, entonces en ese tiempo yo inicio y me voy a esa casa y ahí estoy alrededor de unos 6 meses o quizá menos, pero ahí yo ya, como dijo anteriormente usted, Francisco, me meto más a proyectos un poquito más altos, más grandes, ¿verdad? Ya buscar clientela. En ese tiempo me metí al Congreso Nacional, por ejemplo, que quién era, creo que era Reina o Flores el presidente, porque el presidente del Congreso era este señor Pineda Ponce. Pineda Ponce, exacto. Entonces ahí encontré a alguien, un sobrino de él, en el Congreso que me ayudó, dándome la papelería, facilitándome pues eso, ¿verdad? Dando... Los negocios, Francisco, son bastante afinidad, es bastante relación. Entonces empecé ya a adquirir más clientes. Llegué a un momento que ya donde estaba ya no me daba, tuve que bajarme, bajé y encontramos un lugar donde alquilamos, que es aquí arriba de los cines Ares y Tauro. Ahí estuvimos alrededor de 10 años alquilando. Y ahí cerca estaba Arte Moderno y Arte Hondureño. Entonces había una relación entre ellos. Sí. Yo necesitaba de Arte Moderno cualquier cosa y le decía algo, anda allá, Arte Moderno, decirle a Carlitos, decirle a Uriel. Ellos iban, vamos donde Oscar. Anda anda donde el primo, anda donde el... Sí, como sí. por decirlo así. Sí, nos apoyábamos. Sí. Siempre hubo una relación, siempre hubo ese acercamiento. Cordialidad. Pero hay algo, a los 2 años que disolvemos la sociedad con don Carlos, él fallece. Hay un dolor y a mí me avisó este varón que le digo que llame Edilberto, que falleció hace poco, me dice, don Carlos murió. Fue un dolor tremendo para nosotros, lo lloramos, ¿verdad? Porque este señor era como un padre para nosotros y había una incertidumbre con la empresa. Claro. Ya Carlitos ahí tenía alrededor de 19 años, entonces cuando empezamos tenía menos. Carlos creo que me comentó que él pues quería sacar su carrera y Sí. él no pensaba dirigir Una empresa. la empresa, correcto. Sí, sí. Entonces él tenía 19 años y me acuerdo cuando lo estábamos enterrando, paramos labores todos, ¿verdad? En la empresa que yo ya tenía formada y nos fuimos junto con la familia, mi esposa, mis hijos, familiares cercanos a mí que lo conocieron muy bien a él. Nos fuimos al entierro, estuvimos acompañando a los hipotes. Cuando lo estábamos enterrando yo le pregunté a Carlos, ¿qué piensa hacer? Y me dijo él, Oscar, pues seguir, ponerme al cargo del negocio y seguir adelante. Así como ellos siguieron y estuvieron durante muchos tiempos con esta empresa. Uriel es un hombre que les ayudó muchísimo. Sí. Porque llegó a adquirir un conocimiento, también él tiene una gracia y tiene Sí. ese don de servicio.
ese poder y esa facilidad de palabra. Y tiene un carisma también. Tiene un carisma. Hablando, es que los negocios tienen que haber mucho carisma. Tiene que haber el mucho tratar carisma. con el cliente, Sí. que el cliente se sienta con seguridad. No, yo confío en ti. Sí, así. Pero algo importante que me pasó a mí personalmente es que yo llego a estar trabajando ahí, luchando por mucho tiempo. Luchando, estuve, ¿cuántos años? Estuve 10 años alquilando en un localito que quizá casi igual a este que estamos de este estudio. Pequeño. Pequeñito, y no me desarrollaba. Y llegué a un momento que llegué a conocer a Dios. Y se me fueron abriendo más mis oídos, ¿verdad? O sea, mi cerebro iba más allá, ya pensaba más en grande, y dije yo, bueno, tengo que confiar más en Dios y buscar ver qué más hago. Y lo primero que pensé es buscar un local más grande. Y ya cuando busqué el local más grande fue cuando empecé yo a comprar más maquinaria. Y en ese local más grande estuve un año. En ese año yo logré comprar 4 máquinas grandes. Ya las pequeñitas que tenía ya solo usaba casi una de esas máquinas. Y fue ahí donde empezamos a desarrollarnos más. Al año que estaba alquilando ahí, empezó la señora, la dueña ahí, una vez le pregunté, ¿no vende aquí? Ya pensaba yo en que yo creo que tengo capacidad como para comprar una casa, adquirir un préstamo y comprar aquí. Fue ahí entonces donde yo compré ahí donde estoy, y fue donde empecé a comprar maquinaria y a llegar a un momento de que ya estar estable, pues. Ya tanto en lo económico, pues, que hubiera un punto de equilibrio, no al punto de ser millonario, ¿verdad? Claro. Porque eso no, pero tener al menos un recursos que me diera ya para preparar más mis hijos, para académicamente, ya para tener algo, para vivir yo mejor, para ir pensando en comprar una casa y cuestiones así. Pero durante ese proceso, antes de eso, trabajaron conmigo unos empleados, unas personas. Ellos dejaron de trabajar conmigo y me dijeron, Oscar, yo quiero poner también una imprenta. Entonces es ahí donde yo les digo, bueno, está bien, me parece muy bien y me alegro, hágalo. Si lo puede hacer, yo lo hice, usted lo puede hacer, tiene el conocimiento. Y sí, necesita. Me gusta la madurez, cómo los animaba. Sí. Es que recordemos que nuestros colaboradores son nuestros amigos, son parte de la familia. Sí, una familia. Tiene que haber una relación ahí de amistad, hasta hoy somos amigos. Sí. De todos los empleados que yo tengo, la verdad que no me acuerdo que yo tenga un enemigo. Han pasado muchos y la mayoría se han ido. 3 de ellos se han ido porque les ha gustado agarrar lo que no les corresponde. Claro. No los he corrido yo, sino que ellos solo se han corrido cuando uno les descubre. O sea, la vergüenza. La vergüenza, porque a algunos le ha dado la oportunidad. Usted puede cambiar, usted puede quitárselo. Sí, perdóname, mire, que no lo vuelvo a hacer, pero lo vuelven a hacer. Cuando lo vuelven a hacer, donde la vergüenza hace que se van corriendo. Los demás no. Entonces, de esos, hay empleados que trabajaron conmigo que hoy son empresarios también. Hoy tienen imprenta y cuando iniciaban, Oscar, ¿usted me puede ayudar? Mire que tengo un trabajo que imprimir. Sí, venga, imprímalo y usted puede imprímalo, ahí está la maquinaria y no se preocupe. No pague luz, no pague depreciación de máquina, aquí no me pague nada, yo le presto la máquina, traiga sus materiales y hágalo. Es así como yo les empezaba a ayudar. O me pedían consejo de algo, fíjese que necesito cotizar, por decir algo, 10,000 libros y no tengo capacidad, no tengo el conocimiento para cotizar. Entonces, venga, siéntese conmigo, mire, usted se cotiza así, sentaba, esto se hace así, hágalo así. Cuando le salga otro, hágalo usted solo, y si tiene temor, hágalo primero y me lo trae, que yo le hago la cotización, y si coincidimos, está correcto, usted ya se arranca. Es así, de esa forma que yo les he podido ayudar y en momentos hasta prestándoles material, ¿verdad? Claro. Facilitando que de repente no tienen el recurso de la materia prima, pero tal vez yo la tengo, ¿verdad? Entonces es así como yo les he ayudado a personas que fueron empleados, ¿verdad? ¿Y su familia se involucró? Ahora voy con lo de mi familia.
el transcurso del proceso, ¿verdad? Que hacen 30 años, más de 30 años que yo estoy aquí, surgen personas dentro de mi familia, sobrinos menores que yo, que han estudiado en la universidad, son licenciados, tienen maestrías, muchos de ellos, que han llegado a momentos de dificultades, que no encuentran trabajo, que andan pues ahí tal vez ya casados y que no hayan qué hacer porque no encuentran trabajo y no tienen los recursos. Claro. Y han llegado, han llegado a ver en mí el fruto pues del esfuerzo que viene de tantos años, eso sí, ¿verdad? Sí, claro. Y que luché yo solo. Pues me han preguntado, me han dicho, fíjate que me gustaría poner una imprenta como vos lo pusiste, porque a vos te va bien. A vos te va bien. Entonces yo les he dicho, sí. Si vos querés empezar, no hay ningún problema. Venite un tiempo aquí, conseguí tus clientes, aquí te vamos a ayudar a hacerlo, aprende aquí y posteriormente te vas y compras tu maquinaria cuando lo tengas. Entonces es así como han surgido de mi familia alrededor de, permítame, son 2 y 2, 4, 5 empresarios, 5 imprenteros que son sobrinos míos. ¡Qué bendición! Sí, que han llegado y todavía, o sea, nosotros somos una familia muy unida. Todavía necesitan mucho de mí, porque van y me preguntan, fíjate que quiero hacer esto, ¿cómo lo puedo hacer? Tal vez no tienen alguna máquina, pero tal vez que sí, ahí está la máquina. O van donde mis hijos, mira, tal vez no estoy yo, necesito esto, no. También sus hijos están metidos en Sí, posteriormente, esto surgió primero con mis sobrinos. Okay. Posteriormente mis hijos, pues... sus hijos, o sea, no es uno el que está metido. No, son 2 hijos los que yo tengo. Y los 2 están metidos. Están metidos, ellos hoy son empresarios también. Una de ellas es mi hija mayor, se llama Katia, y otro Oscar, ¿verdad? Que es el que le sigue. Son mis 2 hijos mayores. Ellos, pues desde cipote yo les involucré el trabajo. Mi hijo, como es el varón, tenía 12 años, yo ya lo llevaba. Ya le decía, no, usted tiene que ir. Usted tiene que ir, tiene que aprender, usted tiene que ser un empresario. Esa era la pregunta que quería hacerle. Sí. A ver qué educación le había dado a sus hijos. Si le daba todo o les enseñaba cómo ganar el pan. No. Mire, mis hijos yo logré meterlos ya en ese tiempo ya en una escuela privada. O sea, que algo que yo no lo tuve, ¿verdad? Aunque hubiese querido, pues no podía. Uno siempre quiere lo mejor para sus hijos. Quiere lo mejor para sus hijos. Entonces ellos ya, aunque era una escuela no de tan trascendencia, ¿verdad? Pero sí estuviera en una escuelita privada y mi hijo, pues desde que estaba pequeño, yo le inculcaba de que él tenía que ser un empresario y que él tenía que empezar a vender, a mi hija también. Y sabe que mi hijo era como el más aventado, ¿verdad? Y él desde que iba a la escuela iba y les iba a ofrecer a las maestras sellos. Y le decía yo, el sello que vos vendás ahí va a ser tuyo el dinero. Entonces venía él interesado. En ese tiempo creo que cobrábamos como 70, 80 lempiras por un sello. Le gustaba el negocio. Y yo quería despertar en él eso. Claro. Sí, fue así donde, y ya empecé yo como a la edad de 11, 12 años, empecé a llevarlo a la imprenta, también a mi hija, a que él mirara, que empezara a hacer cositas, a hacer mandaditos y todas esas cosas. Posteriormente ellos, estudiaron, llegaron a graduarse, ¿verdad?, a nivel superior, pero siempre en el transcurso de ese proceso iban a trabajar a la imprenta. Ellos aprendieron a compaginar, aprendieron a hacer algunas cosas, a diseñar, que hoy me ganan pues a mí como diseñadores, ¿verdad?, porque son jóvenes que se actualizan más. Claro. Y ellos, pero yo en mi mente siempre iba con eso en mi cabeza de que ellos fueran empresarios. Y yo intencionalmente los metí en un colegio INTAE, que aprendieran bachillerato administrando empresas, porque ahí le meten tanto y lo terapean a uno que lo hacen que nuestra mente piense como empresario. Y no todo el sistema nos enseña eso. Otros sistemas nos enseñan a ser empleados. A ser empleados. La mayor parte del sistema es eso. Pero qué interesante, porque usted ya tuvo su primera experiencia propia. Y usted me decía que en la parte administrativa usted le decían que usted tenía que ser empleador, no empleado. Así. Pues yo intencionalmente los metí al INTAE
a que ellos estudieran bachillerato. Pero usted no estudió ahí. No estudié ahí empecé. Por eso. Ahí empecé, sí. Bueno. Entonces, fue ahí donde yo los metí a ellos, les dije, ustedes tienen que meter esto. Y ya cuando ellos, la práctica profesional es ahí, cuando uno va a graduarse, es que anda en la calle vendiendo. Mi hijo andaba vendiendo cacahuates. Caminaba donde quiera porque ahí se le ve el miedo. Usted sabe que uno de vendedor, la mayor dificultad que tiene, la mayor barrera que tiene es el miedo. El miedo. Llegar donde alguien que aquel me vaya a rechazar. Sí. Entonces, ahí se le ve el miedo. Ahí se le ve el miedo. Entonces, los dos estudiaron ahí. Posteriormente se metieron ya a nivel superior, ¿verdad? En la universidad. Ya yo tuve la oportunidad de ¿Intae los mandaba a vender? Los mandaba. Esa era la práctica profesional. Sí. Esa era la práctica no era nada profesional. fácil. No era nada fácil. Sí, no era nada fácil. Entonces, pero ellos lo lograron hacer y lograron... Crear microempresas, ¿verdad? Crear microempresas, sí. Crearon microempresas y al final tuvieron dividendos. Encantados. Bueno, mi hijo con esos dividendos llegó a comprar una de esas consolas en ese tiempo que juegan FIFA que costaba 12,000 lempiras. Y con sus propios recursos. PlayStation. Con sus propios recursos. Y mi hija también tuvo utilidades. Entonces ahí también les enseñan el valor también del dinero, pues. Es ahí. Pero yo preparaba a mis hijos porque ellos ya miraban que yo ya tenía un poco de recursos, ya también sentía yo que ellos ya se ponían un poco. Entonces venía y los sentaba, no, usted no tiene dinero. Usted tiene que saber de que de repente tenemos lo necesario, pero no dinero. Su mente tiene que estar siempre pensando que usted va a ser un hombre trabajador o una mujer trabajadora. Usted va a trabajar. Para usted llegar a ser alguien en la vida o para tener bienes, usted tiene que trabajar. Usted va a trabajar. ¿Por qué? Porque ha habido o hay en la actualidad personas, hombres, hijos, que usted les da todo y aquellos dicen, no, ¿para qué voy a trabajar yo si mi papá tiene tantas casas, mi papá tiene una empresa, esa empresa cuando se muera va a pasar a mi nombre y yo sigo con esa empresa. Vendo una casa y con eso vive. Entonces, son mentalidades pobres, hasta cierto modo mediocres. No le des el pescado, sino que enséñale a pescar. Sí, no te enseña a pescar. Entonces yo empecé a enseñarles a ellos. Cuando ellos se gradúan o desde que ellos ya estaban en las carreras ya avanzados, empezaron a llegar más a la oficina, a la imprenta, y empezaron a revolucionar muchas cosas. Muchas cosas que usted mira hoy es porque ellos las han creado. Sí. Ya empezaron, papi, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer un reglamento, que vamos a hacer una oficinita aquí, que aquí necesitamos una maquinita de esto, que aquí necesitamos que fulano de tal venga temprano, tal vez un empleado que muchos se aprovechan, ¿verdad? Y llegan tarde y están con el celular ahí. Aquí necesitamos poner reglas y todas esas cosas fueron implementando. Modernizando todo, ellos empezaron. Ya cuando, bueno, y ellos ya eran un vendedor más, ¿verdad? Ellos dos, ya los jóvenes más actualizados, con mejores conocimientos que yo de repente, pero con la experiencia de repente mía, pues nos conjuntábamos y hacíamos un buen equipo. Tenían sus clientes. Cuando llega un momento que ya tienen sus clientes, entonces ya ellos mismos, bueno, yo siempre les decía, no, algún día ustedes van a formar sus empresas, porque esta empresa es mía, es suya, pero ustedes tienen que tener sus propios recursos, porque ustedes tienen que pensar también en adquirir su casa cuando se casen, su carro, si quieren tener su carro y todas sus cosas, ¿verdad? Que de repente habían cosas que yo podía dárselos. Claro. Pero siempre pensé que era mejor que ellos las adquirieran porque por su esfuerzo, por su esfuerzo y capacidad, para ver el valor de las cosas, del dinero y todo eso. Es así donde ellos también se vuelven empresarios. Empezaron así con poco, pero con más facilidad porque ya tenían la ayuda de parte mía, ¿verdad? Así como mis sobrinos, la maquinaria, el conocimiento, cualquier cosa que no pudieran hacer, voy a ir donde mi papi que me enseñe cómo hacer esto, o mi sobrino, voy a ir donde mi tío que me enseñe cómo hacer esto, tal vez un diseño o cómo meterlo en una máquina, porque hay algo importante, que de repente ellos no son operarios de maquinaria, ¿verdad? Yo sí conocí mucho de esos. Por eso ¿usted conoce todas las áreas? Conozco todas las áreas.
Conozco, o sea, yo trabajé en Graficentro Editores en todas las áreas. Y durante el proceso que he tenido necesidades a veces de que se me da un empleado y tal vez una máquina queda sola. Y para encontrar un empleado tiene que esperar días. De inmediato no lo encontrar porque es mano de obra calificada. Sí. Entonces de inmediato digo, bueno, me pongo en esta máquina, me quito hasta la Los camisa sacos. y voy pues, y las manos llenas de tinta y a ponerse. Sí. Se arruina una máquina, hay que meterse abajo de la máquina con las llaves y con todo lleno de grasa. Entonces eso sí hay en mí, ¿verdad? De repente en mis hijos, mis sobrinos no, dependen de otras personas. Claro. Pero es importante también que ellos son personas que emprenden, pero con una mentalidad más actualizada, como más aventados. Yo fui más temeroso. Hoy en día le voy a decir que tengo sobrinos que de repente pueden tener mayores recursos que yo, hablando económicamente, materialmente, porque han sido más aventados, han invertido más. Yo he sido como más temeroso. Una de las partes que yo considero que no es correcto, pero que debido a mi rectitud y a mi honorabilidad en cuanto a ser correcto en todo, a no quedarle mal a nadie, son los préstamos. El mejor empresario es aquel que trabaja con el dinero del otro. Sí. Yo no. Las cosas que yo he adquirido. No le gusta arriesgar. No. Lo que sucede conmigo, lo que hoy tengo yo, lo he comprado al contado prácticamente. Ahorro, tengo ese hábito del ahorro. Ahorro y yo cuando tengo el dinero, compro casa, propiedades, terrenos, lo que sea. Okay. Y ya aquellos no. Ya mis sobrinos ya dicen aquellos no, que voy a comprar una casa y no, meten el préstamo. Me voy a un préstamo y ahí lo compro y cuando acuerdo rapidito ya lo terminé, ¿verdad? Claro. Entonces ellos han adquirido otras cosas mejores, me han superado, por decir algo así. Sí, pero toda la experiencia, lo que usted ha compartido con ellos, realmente usted ha aportado muchísimo más valor a ellos y usted sigue creciendo, sigue con su empresa. Y qué agradable es ver eso, que usted nunca pierde esa fe, usted no pierde ese deseo de enseñarle a los demás y sigue aportando valor a su familia, a sus colaboradores, a la gente que lo rodea. Una pregunta, Óscar, ya estamos cerrando esta pequeña entrevista y quiero hacerle esta pregunta. Si usted el día de hoy perdiera los clientes, ¿cómo hace para venir y buscar nuevos clientes? Le voy a comentar cuando uno de los sobrinos inicia a trabajar. Voy a empezar con esto. Me dice, ¿verdad? Pone la empresa de él, la pone cerquita la mía, ¿verdad? Que de hecho ahí está cerca. La pone por tener el apoyo y porque yo lo esté colaborando, tanto con la maquinaria como en asesorías. Entonces, siempre le sugería ponerla por aquí cerca. Por aquí cerca yo te puedo ayudar. A los sobrinos, a los hijos. Claro. Ahí estamos rodeados. Familiares, Rivera ahí. Cerca ahí. No habían imprentas, pero nosotros, cuando empezamos con don Carlos, era el inicio. Fue el inicio de algo grande, porque hay empresas ahí. Hay empresas que están empleando, empresas pequeñas como las nuestras, pero hay bastantes empleados de las imprentas ahí cerca, ¿verdad? Entonces, iniciamos, me dice un día, hey, vos, así me trata de vos, va el sobrino, y me dice, hey, vos, ¿verdad que hay clientes para todos? Le digo yo, fíjate que sí, hay clientes para todos. Dios ya tiene predestinado, pues, digo, ¿quién va a ser para cada quien? Entonces, hoy pienso que si yo llegara a quebrar, a perder los clientes, porque eso es lo que lo hace quebrar a uno, ¿verdad? Es que un cliente se vaya. Pues yo creo que hay suficientes empresas en Honduras como para empezar a hacer un plan de trabajo inmediato, emergente, por decir algo, y empezar a visitar clientes y a tener conexiones, tener relaciones con las personas, ¿verdad? Con gerentes de empresas, con gerentes de compras, y así sucesivamente con personas. Visitar, no correo, no llamada. Mire, hoy en día nosotros nos estamos acostumbrados, nos hemos acostumbrado, especialmente la juventud, al correo, a la llamada. Pero lo más efectivo de un vendedor
es la visita. La relación personal, cara a cara, frente a frente. Eso es lo que tiene mayor efecto, es donde se mira más el fruto. La mayor efectividad es donde hay más incomodidad para uno. Entonces, cada proceso de estos, el correo electrónico tiene un cierre muy bajo, la llamada telefónica tal vez un poquito más, pero el contacto directo con la persona es más incómodo para uno, pero es más efectiva. Me gustaría que cerráramos con un mensaje para aquel que viene comenzando, para aquel que se está lanzando y dice, ¿seré yo bueno para esto? ¿Sigo por este camino? ¿Qué es lo que hago? Quiero decirle a esa persona que está emprendiendo, que está iniciando, y para aquella que va a iniciar, que tiene su proyecto, que de repente no lo tiene en papel, pero lo tiene en su mente, que eche para adelante, que empiece, que si Dios le puso en su corazón y en su mente, Él lo va a respaldar. Sobre todas las cosas, que crea en usted mismo, que siga adelante. A inicio yo comentaba que estuve 6 meses sin adquirir recursos necesarios para llevar a cabo mis gastos, para suplir las necesidades de mi hogar. Pero a los 6 meses vi el fruto y empezó el recurso a nacer y a venir a mi vida y a venir a mi socio en ese momento. No desmaye, sino que siga adelante, crea en lo que Dios ha puesto en su corazón. Hace unos meses aproximadamente, un amigo, especialmente un hermano, vamos juntos a la iglesia, llamado Juan Ramón, un señor con un gran corazón, me comentó que una hija de él, con él y otra persona están emprendiendo en un negocio, que es venta de llantas, es llantera, es hacer alineamiento y todas esas cosas. Y le comenté que yo estuve 6 meses sin adquirir ganancias, sin tener utilidades, todo era salida y salida. Y yo le dije, 6 meses estuve yo sin adquirir. Y yo creí en lo que Dios había puesto en mí. Entonces hoy le digo a usted, no desmaye, no se desespere, espere que Dios en su debido tiempo le va a la recompensa de lo que usted hoy está haciendo, de lo que usted hoy está iniciando, de aquel emprendimiento que Dios ha puesto en su corazón. Así que siga adelante y confíe que Dios va delante de usted. Que Dios les bendiga. Gracias, Oscar, por haber compartido con nosotros esas experiencias, esas vivencias y este proceso de transformación de mentalidad, de barreras que uno se va enfrentando como emprendedor y que tú te puedes estar enfrentando en este momento si tú tienes la claridad, si tú has sentido que el Señor te está iluminando por ese camino, sigue adelante, no te rindas. A veces crees que no puedes seguir más adelante, crees que no puedes avanzar porque no ves ningún resultado, pero el proceso te va dando la respuesta. Cuando tú siembras un jardín, comienzas con un grano y la planta no nace el siguiente día. Tienes que seguir regándola todos los días hasta que empiece a salir y cuando ya empieza a dar frutos, tú te alegras. De esa manera también un emprendimiento es como logra los frutos, es como logra el éxito, pero siempre tienes que confiar en Dios. Oscar nos decía, el tiempo de Dios, Él te va a dirigir y te va a decir cuándo va a llegar ese momento. Continúa adelante y gracias por acompañarnos una semana más aquí en Conexiones Significativas. Hasta la próxima.